Abran sus Biblias, por favor, hermanos, en Hechos capítulo 11, versos 19 en adelante. Hechos capítulo 11, por favor. El día de hoy quiero continuar este tema que comencé hace 8 días, que titulé Instrumentos Escogidos. Y hoy quiero entregarles la última parte de este tema, la segunda parte, Instrumentos Escogidos. Desde Génesis a Apocalipsis, la Biblia revela el plan de Dios, que todos los pueblos del mundo le conozcan y le adoren. Dios será glorificado cuando todos los pueblos le conozcan y le adoren por medio de Jesucristo. Eso es lo que dice el manual de enfoque global. Eso es lo que se les enseña a las iglesias, de que la razón del por qué debemos estar pensando más allá de nuestras fronteras, de por qué debemos traer a la mente una y otra vez y pedir carga al Señor por aquellos pueblos, por aquellas naciones que están más allá de nuestras fronteras, tiene que ver con que Dios no está siendo glorificado. Y el propósito de la obra misionera no es extender una denominación. El propósito de la obra misionera no es ir y establecer una iglesia de Getsemaní o que tenga, relación con nuestra iglesia, porque en ese lugar no hay una como la nuestra. Eso no es el propósito de la obra misionera. Tampoco el propósito de la obra misionera es porque está de moda. Y muchas iglesias están enviando misioneros, se hacen congresos misioneros y entonces también nosotros entramos en esta dinámica. La razón es porque todavía hay miles, millones de personas que no conocen a Cristo y que a la luz de las Escrituras van camino a la muerte. Ahí están, ya camino a la condenación. Esa es la razón por la cual nosotros hablamos de la obra misionera. La palabra del Señor dice en Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Y solo quisiera recordarles que miles de millones que no han escuchado el evangelio tienen una religión. Pero si la religión salvara, no habría necesidad de ir, de enviar recursos humanos, hermanos, familias, llevarlos a campos sumamente peligrosos y enviarles para que prediquen el nombre de Cristo. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo dijo esto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, la gente de ese tiempo ya tenía una religión. Si la religión salvara, no tendríamos por qué hacer esfuerzos para enviar a otros a predicar. Aquel día, aquel domingo de resurrección, mientras 2 discípulos iban de camino a Emaús y se les presenta el Señor Jesucristo resucitado, esto fue lo que les dijo a partir del verso 45, Lucas 24, 45 al 49. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y en Jerusalén ya había una religión, y esa religión se llamaba judaísmo. Pero el Señor Jesús les dijo: ustedes tienen que ir y predicar acerca de esta verdad, acerca de la resurrección de Jesús, y ustedes son testigos de eso. Yo no sé si ustedes recordarán el mensaje del pastor Israel Cordero el domingo de resurrección del año pasado, ¿verdad? Sí. No, fue de este año, hermano. Bueno, un domingo de resurrección, la fecha ahorita se me fue. Pero ¿se acuerdan que él predicó el mensaje corazones tibios? De aquellos 2 discípulos, de estos que iban camino a Emaús
y que el pastor Israel Cordero decía iban camino a la tibieza espiritual. Y que ahora en ese momento el Señor resucitado estaba y ellos, ¿verdad? Dijeron, algo estaba pasando en nuestro corazón cuando este personaje se apareció a nosotros. Ardía nuestro corazón. Bueno, ahora el Señor Jesús les dice, ahora ustedes son testigos de esto y tienen que ir a todas las naciones, pero antes de ir a todas las naciones, tienen que comenzar en Jerusalén. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Miren, hermanos, la obra misionera no se hace sin el poder del Espíritu Santo. No tiene que ver con estrategias, no tiene que ver con recursos, no tiene que ver si una iglesia es de 50 hermanos o es de 5,000 y entonces la de 50 pues no está capacitada para hacer más que hacer algo en su Jerusalén. No, pero la de 5,000 ahí sí debe haber dinero. Eso sí deberían estar enviando obreros hasta lo último de la tierra. No, la obra misionera que comienza en la ciudad, en su Jerusalén y se desenvuelve hasta lo último de la tierra, tiene que ver con la dirección, con el poder del Espíritu Santo, hermanos. El apóstol Pablo en Romanos 15, 20 y 21, si lo leen conmigo por favor, dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, y sigue habiendo millones y millones de personas que nunca han escuchado el evangelio. Mientras nosotros aquí cantamos este hermoso cántico de hace unos momentos, ¿verdad? Enciende una luz para que brille en la oscuridad. Y esa oscuridad, esa penumbra ha caído sobre una cantidad impresionante de personas que tienen una religión, pero no tienen a Cristo, por lo tanto están condenados. Y el apóstol Pablo dice, yo me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Y más adelante él va a dar su testimonio desde Jerusalén hasta lo último. Yo he predicado a Cristo, comencé en Jerusalén, ahí comenzó a predicar y el Señor lo llevó hacia tierras más lejanas. La iglesia está capacitada para proclamar el evangelio de Jesucristo desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y no tiene que ver, hermanos, vuelvo a repetir, no tiene que ver con si somos 10 o somos 1,000. Eso no tiene que ver con la capacitación. Estamos capacitados porque el Espíritu Santo ha descendido y nos ha empoderado para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Como vimos hace 8 días, de la misma manera que Dios usa individuos, Dios acompaña a su iglesia en el cumplimiento de su misión. Cuando una iglesia se levanta y dice, también nosotros queremos participar de la obra misionera, queremos enviar, Dios provee los recursos necesarios para que se envíe. Eso no tiene nada que ver con los recursos, tiene que ver con la obediencia. En el libro de los Hechos encontramos ejemplos de 2 iglesias con inicios, condiciones y dinámicas tan diferentes y a lo largo de la historia han sido un modelo bíblico. Una de ellas resalta mucho por los elementos que se desarrollaron dentro de la congregación, una iglesia. La otra iglesia resalta mucho por lo que ellos hicieron fuera de sus 4 paredes. Pero ambos modelos son necesarios. Ambos modelos deben estar presentes en la iglesia. Lo que ha sucedido en la actualidad es que se ha enfatizado tanto los aspectos de una, dejando de lado los aspectos de la otra. Y me estoy refiriendo a nada más y nada menos que a la iglesia de Jerusalén y a la iglesia de Antioquía.
Cada una de estas iglesias tiene algo que enseñarnos. Así que vamos a ver entonces, en primer lugar, la iglesia de Jerusalén. Esa iglesia tremenda. Esa iglesia que se empezaron a añadir por miles y miles durante el proceso de formación y consolidación. Pero también ha sido una iglesia que en opinión de muchos fue una iglesia que creció, pero ahí se detuvo. No siguieron más adelante con lo que el Señor les había dicho. Tienen que salir, tienen que ir hasta lo último de la tierra. Pero vamos a ver que Dios obró para que esa iglesia finalmente cumpliera con su misión. Así que yo quisiera que esta tarde, hermanos, que se alejara de nosotros un poquito este pensamiento de que la iglesia de Jerusalén, bueno, ahí se quedó, pero no, la iglesia de Antioquía, wow, esa queremos ser la iglesia de Antioquía. Yo quiero presentarles esta tarde a la iglesia de Jerusalén y quiero que ustedes vean que Dios con Jerusalén usó la persecución y finalmente salieron, pero Dios con Antioquía usó la obediencia y finalmente salieron. Así que en ambas iglesias cumplieron con su misión y nosotros quisiéramos, ¿verdad?, también cumplir con nuestra misión. ¿Dónde comienza? ¿Qué pasó en la iglesia de Jerusalén? En Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, aquí está Jerusalén. En Hechos capítulo 2 vemos que a esta ciudad había llegado gente de toda esta región, medos, partos, elamitas, cretenses. Todos ellos habían venido desde el Ponto, de Capadocia, de Frigia, de Panfilia, de Creta, de toda esta región. Habían llegado a Jerusalén, judíos, algunos de ellos, otros que habían acompañado en este punto, habían llegado a Jerusalén. ¿Recuerdan lo que el Señor les dijo a sus discípulos? Vayan y esperen al Espíritu Santo, ¿verdad? Esperen. Así que todas esas naciones representadas estaban aquí en Jerusalén. En el momento en que desciende el Espíritu Santo, los apóstoles hablaron en lenguas. Es decir, hablaron los idiomas que se hablaban en esta región y ellos comenzaron a hablar las maravillas de Dios de tal manera que la gente dijo, ¿cómo es posible que nosotros les estamos escuchando hablar en nuestro propio idioma? Hombres que probablemente nunca habían salido de Jerusalén estaban hablando los idiomas que se hablaban en esta región. Las naciones habían sido traídas a Jerusalén para que en el momento en que descendiera el Espíritu Santo, ellos pudieran escuchar el Evangelio. Y aquí es, hermanos, parte de los antecedentes. Quiero que veamos los antecedentes de la iglesia de Jerusalén. ¿Dónde comenzó la iglesia de Jerusalén? Vamos a ir a Hechos capítulo 1, por favor, versos 13 al 15. Veamos los antecedentes de esa iglesia. Hechos 1, 13 al 15. Dice así. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo, no Judas el Iscariote. Recuerdan que él se ahorcó luego de haber entregado al Señor. Ya solo estaban 11 discípulos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. 120. Más o menos los que estamos aquí, un poquito menos. Pero 120 estaban ahí. ¿Se imagina, hermanos, el ambiente? Estaban los 11 discípulos del Señor. Estaban las mujeres que habían acompañado al Señor Jesús durante su ministerio. Estaba la madre de Jesús, María, que a propósito es la última vez que se le menciona en la Biblia. Pero ahí estaban, reunidos. Un grupito de 120, que probablemente no hacían mucho ruido en Jerusalén. Pero lo que estaban haciendo es que estaban perseverando. Esos fueron los antecedentes. ¿Dónde comienza la iglesia? Hechos capítulo 2.
Versos 1 al 12, no lo voy a leer, es un texto muy conocido, pero ahí comienza, cuando desciende el Espíritu Santo, ellos comienzan a hablar el idioma de estas naciones que habían llegado a Jerusalén. El apóstol Pedro, se levanta y comienza a predicar un mensaje tan poderoso que 3,000 personas vinieron a los pies de Cristo. 3,000 personas y fueron bautizadas ese día. Ahí comienza entonces una iglesia, la iglesia de Jerusalén. Pero también nos encontramos con una dinámica de la vida de esa iglesia, y yo quiero pedirles que busquen Hechos 2, 41 al 47. Es un poquito larga la porción, pero lo vamos a leer todos juntos. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, se reunieron, les predicaron, se bautizaron, ¿y cómo era la vida de esa iglesia? Hechos 2, 41 al 47, vamos a leerlo todos juntos, por favor. Dice así la palabra del Señor. Mire qué interesante la vida de esta iglesia. Ahora estamos hablando de 3,000 personas, hermanos. 3,000 personas que entraron en una comunión, en una unidad espiritual, comenzaron a preocuparse unos por otros. Ahora quiero decir algo. Cuando se interpreta el libro de los Hechos hay 2 elementos que deben ser considerados. Número 1, no todo lo que viene en el libro de Hechos es normativo. ¿Ok? Es descriptivo. Eso es muy importante, hermanos. No todo lo que está en el libro de los Hechos es normativo, ¿verdad? Entonces hay que traer nuestras escrituras y hay que vender, ¿verdad? Algunas cosas son descriptivas y algunas cosas son normativas, y uno tiene que tener discernimiento, un estudio para poder saber qué cosas son descriptivas y otras son normativas. Pero mire lo que está pasando en esta iglesia, esta dinámica de iglesia. Esta iglesia nació directamente de la predicación del evangelio. 3,000 personas. Número 2, practicaban el bautismo de creyentes. Una vez que una persona confiesa a Cristo como Salvador, entonces se le llevaba a las aguas como testimonio, como proclamación de Jesús es el Señor. También empezaron a aprender la doctrina apostólica. Esto es importante, hermanos, porque sabe que podemos reunirnos como grupo de amigos y estar bien, pasarla bien, estudiar algunos temas de la Biblia, pero si nosotros no perseveramos en el conocimiento de la doctrina, se tiende a desviar los propósitos de ese grupo. Además, perseveraban en la unidad. Y esto es importante porque estamos hablando, hermanos, de una iglesia de más de 3,000 personas. Por lo menos eran 3,120 ya. ¿Se imagina esa unidad que tenían los 11 apóstoles? Si aún así, ¿verdad? Entre ellos 11 de repente salían algunas cosas como, ¿quién de nosotros será el mayor? ¿Se acuerdan aquella mamá que se acercó al Señor y le dijo, Señor, manda? Aquella mamá era osada. Le dijo, Señor, manda que uno de estos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Si entre los 11 ya había algunas situaciones, ahora imagínense entre los 120. Ahora imagínense una iglesia de 3,120 personas. Pero si hay algo que resalta es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, comenzaron a ministrar a los más necesitados, Hechos capítulo 6, y la iglesia crecía numéricamente.
Así que aquí tenemos una mega iglesia, lo que se le conoce en estos días. Era una mega iglesia, no era una iglesia, nosotros somos un grupo pequeño comparado con ellos. Pero creció, empezaron a impactar, empezaron a hacer ruido en su Jerusalén, creció y creció y creció. Pero ¿sabe qué pasó? No salieron a su Judea y no salieron a su Samaria y no enviaron hasta lo último de la tierra, porque claro, hermanos, qué bonito es tener una iglesia creciente. Pero el Señor en su gran sabiduría traería algo para ellos que finalmente los sacaría. Veamos su expansión. Miren el capítulo 6, verso 7. Hechos 6, 7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué estaba pasando en Jerusalén? Si usted lee, ¿verdad?, paso a paso el libro de Hechos, se va a dar cuenta que en Jerusalén, ese grupito que comenzó como un grupo de 120, se hicieron 3,000, comenzaron a hacer ruido en su Jerusalén, al grado, dice el texto, que se multiplicaba el número de los discípulos, empezaron a crecer, pero también muchos de los sacerdotes, aquellos que se opusieron fervientemente al ministerio de Jesús, se dieron cuenta que ese grupo predicaba a Cristo resucitado y que las evidencias estaban ahí. Y a muchos sacerdotes abandonaron su fe, su religión, y vinieron a ser seguidores de aquel resucitado. Impacto en su Jerusalén, pero además ellos comenzaron a hacer algo más en su Judea y Samaria. Mire el 8.1, por favor. Vamos a 8.1. Siempre en el libro de Hechos, 8.1. Dice: y Saulo consentía en su muerte. Ese es el momento en el que mataron al diácono Esteban. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. ¿Dónde les dijo el Señor que tenían que ir? A Judea y a Samaria. Ya era un grupo grande, ya la iglesia de Jerusalén ya no era un grupito pequeño, pero ahí se quedaron en su Jerusalén. Y entonces dice que aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Mire qué interesante esto. No olvide este dato, porque cuando vayamos a Antioquía hay que recordar algo. El liderazgo de Jerusalén en ese momento no fue esparcido. Ahí se mantuvo y tiene una razón. Tiene una razón. Hay una razón por la cual ellos no salieron. Pero los demás hermanos, quiero que se los imaginen. Comienza la persecución. Tenían que dejar trabajos, casas, y salir probablemente con una muda de ropa y vámonos, porque comenzó la persecución. Y ellos se fueron a estas regiones donde el Señor ya les había dicho que debían ir. Vamos por favor a los versos 39 y 40 del capítulo 8 siempre. 39 y 40. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ya no solo en Jerusalén, ahora ya estaba en Cesarea también. Y si ustedes se detienen a revisar las citas que están aquí, se van a dar cuenta que esa iglesia, por causa de la persecución, empezó a impactar su Judea y su Samaria. ¿Y cuáles fueron los resultados de esto? Vamos por favor a nuestro texto de hoy, 19, Hechos 11, versos 19 al 24. ¿En qué terminó todo este rollo, hermanos, de persecución? En esto. Escuche esto. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, Hechos 8:1, pasaron hasta Fenicia, Chipre
y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, solo a los de su etnia. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, segunda etnia alcanzada, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahora, la iglesia en Jerusalén ya estaba diezmada. Ya no eran esos miles. Recuerdan, fueron esparcidos por causa de la persecución. La iglesia de Jerusalén estaba diezmada. Pero cuando ellos escucharon lo que estaba pasando en Jerusalén, dice el verso 22, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. No olviden a este personaje. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y gran multitud fue agregada al Señor. ¿Sabe qué pasó? La iglesia de Antioquía empezó a crecer también. La iglesia de Jerusalén se dispersó, pero claro, quedó un grupo ahí consolidado gracias al trabajo de los apóstoles. Pero los que llegaron, los que huyeron, esto es lo que pasó, hermanos. La iglesia nació aquí, en Jerusalén, en este puntito. Aquí se reprodujo una iglesia de miles y miles de creyentes. Con la persecución, ellos avanzaron hacia la zona de Samaria, Judea, Samaria, pero ahí no se detuvo. Lo que pasó es que ellos avanzaron, los refugiados avanzaron hacia Fenicia, Chipre y Antioquía. Eso es lo que pasó gracias a la persecución. Que al final Dios usó la aparente desgracia. Dios no guardó a su pueblo y los persiguieron. No, hermanos, Dios tiene propósitos soberanos. Él es el Rey soberano. Y Él usó la persecución a sus hijos para extender el evangelio. Y entonces la iglesia de Jerusalén se extendió hasta la zona de Antioquía. ¿Y qué pasó ahí? Ahí, hermanos, nació la iglesia de Antioquía, que como acabamos de ver fue una iglesia creciente, no fue una iglesia pequeña. ¿Cuáles fueron los antecedentes de esta iglesia? Bueno, nosotros lo acabamos de leer. Los que salieron huyendo de la persecución pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y aquí, hermanos, fueron los refugiados los que establecieron la iglesia de Antioquía, hermanos. No fue el liderazgo de Jerusalén, no fueron hermanos graduados, ¿verdad? Con un currículum ministerial impresionante. Fueron hombres comunes y corrientes que no por obediencia, sino por la persecución, salieron y establecieron la iglesia, una iglesia creciente también en Antioquía. Pero además, también nosotros leemos los inicios propios de esta iglesia en los versos 20 al 26 que ya leímos. Enviaron cuando un gran número se convierte, la iglesia de Jerusalén escucha de Antioquía y enviaron a Bernabé. A ver, ¿qué estaba pasando? Como traernos noticias, no queremos saber, nosotros queremos saber qué pasó allá en Antioquía. Y luego en el capítulo, ¿verdad? Fueron los inicios, versos 20 al 26, y entonces nos encontramos con la dinámica de iglesia. ¿Se acuerdan de la iglesia de Jerusalén? Creciente, perseveraban en la doctrina, crecían en comunión, servían a los más necesitados. Muchos sacerdotes empezaron a creer en Cristo también. Pero mire lo que estaba pasando en la iglesia de Antioquía, por favor. Vamos a Hechos capítulo 13, versos 1 y 2. Y voy a pedirles nuevamente que me acompañen a leer Hechos 13, 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía
qué tremendo esto, hermano. Los llamados de la iglesia de Antioquía estaban sirviendo en su iglesia. Si hay algo que hemos aprendido a lo largo de estos años y confirmado, es que cuando alguien dice, miren, yo quiero ir al otro lado del mundo, pero ni se aparece en su iglesia, ese va a ir a arruinar la obra. Hace unos días yo hablé con un hermano, él es movilizador de misiones, y él dice que cuando a un joven, una señorita se le acerca y le dice, mire, yo quisiera ir a las naciones, lo primero que le dice es, ¿has discipulado a alguien que esté dentro de tu iglesia, que tú le compartiste, lo discipulaste y ahora está creciente? No. Ok. Entonces empieza a orar, empieza a evangelizar, discipula y velo crecer. Porque eso es lo que tú quieres ir a hacer allá. Y si no lo puedes hacer donde se habla tu idioma, ¿cómo tú esperas hacer eso donde no es tu idioma? Miren lo que estaba pasando aquí. ¿Cómo era la vida de la iglesia de Antioquía? Tenían un liderazgo fortalecido. Tenían una sana enseñanza de la doctrina bíblica. Había profetas y maestros. Una iglesia perseverante, una iglesia con buen testimonio. Aquí en Antioquía, a los seguidores de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Era tanto el impacto que ellos hicieron en Antioquía como los de Jerusalén. Estos hermanos, ahí se les llamó por primera vez a los discípulos cristianos. La razón es que eran diferentes, eran los pequeños Cristos. Y así fue como les llamaron. Estos son los pequeños Cristos. Son tan diferentes. Cristianos les llamaron a esos hermanos. Y luego viene la etapa de la expansión, versos 3 al 5 de Hechos capítulo 13. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Ellos salieron de su iglesia y así fue como comienza la expansión del evangelio. Pero la expansión ocurrió en medio de un ambiente de compañerismo. La iglesia estaba experimentando un crecimiento, estaba experimentando también un ambiente de compañerismo. También fueron enviados en un ambiente de servicio. Los que fueron enviados estaban involucrados en su iglesia. La iglesia fue obediente, soltaron a 2 de sus líderes. Esto es impresionante, hermanos. Porque cuando la mayoría de las iglesias está tratando de hacer crecer a su liderazgo para seguir trabajando dentro de sus 4 paredes, la iglesia de Antioquía estuvo dispuesto a soltar a 2 de sus líderes. Y no cualquier líder, hermano. Estamos hablando del gran Saulo, del que en Filipenses capítulo 2, él describe lo que él era. Así que dejaron ir a uno de sus hombres con un conocimiento que se pudo haber quedado y formar un seminario teológico aquí en Antioquía. Pero no, dije, no, si el Señor lo llama, que se vaya. Lo enviaron. También fue enviado en un ambiente de unidad. ¿Y cuáles fueron los resultados de esto con el paso de los años? Vamos a ir a Romanos capítulo 15, por favor. Romanos 15, versos 18 al 21, y vamos a leerlo todos juntos. Vamos a Romanos 15. ¿En dónde terminó esta obediencia de la iglesia de Antioquía? Romanos 15, 18 al 21 dice así: porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio,
no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: qué tremendo el apóstol Pablo. ¿Y sabe qué le dice a la iglesia de Roma? Yo los quiero ir a visitar para que ustedes me encaminen y seguir. ¿Sabe qué les estaba diciendo? Yo quiero que ustedes pongan de sus recursos para seguir anunciando el evangelio. Eso es lo que les estaba diciendo a la iglesia de Roma. Él no estableció la iglesia de Roma, pero escuchó de la iglesia, y esta es la carta que él les envía a la iglesia de Roma, y les dice: yo quiero ir a visitarlos, y cuando yo esté ahí con ustedes, yo quiero que ustedes den de sus recursos y me envíen, porque yo quiero ir hasta España, que para ellos sería lo último de la tierra. Ahí yo quiero llegar. Pero el apóstol Pablo dice: de manera que desde Jerusalén hasta por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo, gracias a la obediencia de la iglesia de Antioquía. Miren, hermanos, este es el mundo que Pablo dice: yo he llenado el evangelio, ¿verdad? Esta región tiene el evangelio. No es que en esta región ya no había incrédulos. No, lo que Pablo está diciendo es que de todas esas ciudades donde yo fui, escucharon de Cristo. Y hay discípulos. La labor ahora es de los discípulos, ¿verdad? Hermanos, lo que comenzó aquí en Jerusalén, en este puntito, gracias a la persecución, Judea, Samaria, Fenicia, Chipre y Antioquía fue llenado del evangelio. Pero gracias a la obediencia de la iglesia de Antioquía, esta región se llenó del evangelio. Y Pablo le está escribiendo a la iglesia de Roma y les está diciendo: cuánto me gustaría que ustedes pusieran de sus recursos y me ayudaran a llegar hasta España. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Otros resultados, hermanos. Otros resultados. Esto fue uno, la expansión del evangelio en esta región. Pero hay otro resultado que quiero leerles. Filipenses 4, 10 y 11 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y más adelante les dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Sabe cuál fue el otro resultado? Que las iglesias que se establecieron, esta es la iglesia de Filipos, aquí está. Esto que yo acabo de leer fue fundada, la iglesia de Filipos, fundada por el apóstol Pablo, su segundo viaje misionero. Y ellos, para el tercer viaje de Pablo, ya le estaban dando una ofrenda para que él continuara predicando. ¿Saben qué resultó? En la fundación de iglesias que con el paso de los años abrazaron la misión de Dios y a su manera dieron recursos para que el apóstol Pablo siguiera predicando. Y por eso es que a la iglesia de Roma le dice: me encantaría que dieran de sus recursos para que yo vaya, siga. Hermanos, ¿qué nos dice esto? Que la iglesia de Antioquía y la iglesia de Jerusalén se necesitaban unos a otros. Y eso nosotros lo vemos a lo largo del libro de los Hechos. La iglesia de Antioquía, gracias a su obediencia, pudo avanzar y llenar esa región con el evangelio de Cristo. Y gracias, hermanos, gracias a la persecución, ¿verdad? Gracias a la persecución y al compromiso de nuestros hermanos de Jerusalén, el evangelio llegó a Antioquía y Antioquía se extendió. Por eso les digo que en el libro de los Hechos, Antioquía opaca un poco a Jerusalén y pareciera que no, hombre, Jerusalén fue la desobediente, ¿verdad? Los de Antioquía, esos son los buenos.
Pero gracias a la persecución y que ellos en medio de la persecución obedecieron, se estableció la iglesia de Antioquía y la iglesia de Antioquía avanzó. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Nos debemos a otros. Ya el pastor Arturo oraba. Nos debemos a la obediencia de hombres y mujeres que decidieron dejar sus naciones, su comodidad, su seguridad, y vinieron a nuestro país y vinieron a América Latina. Aquellos hombres, aquel movimiento europeo que vino hacia Norteamérica, y de Norteamérica con el paso de los años pasaron a nosotros, y aquí estamos como testimonio de eso, hermanos. Nos debemos a otros hombres que vinieron y nos enseñaron los preceptos bíblicos. Esta iglesia se debe a una generación que decidió poner de sus recursos para construir estas instalaciones. Ninguno de nosotros, hermanos, puso algún peso para construir este edificio. Nosotros estamos parados sobre los hombros de otros. Y gracias, ¿verdad?, por aquellos hombres que en su tiempo decidieron obedecer. A propósito, hermanos, reciban saludos del pastor Bel y la hermana Karen. Yo tuve una conversación esta semana con ellos bastante larga. Ellos están bien, gracias a Dios. Ustedes conocen al pastor Bel. Él sigue con sus 5 kilómetros diarios. Y la hermana Karen pues batallando con su salud, pero está mucho mejor, gracias a Dios. Y él me dijo: Mario, yo quiero pedirte que pidas a la iglesia que estén orando por nosotros. Ellos a menudo vienen a Reynosa, ahí es donde a veces ellos se congregan. Y lo que hicieron es que el pastor Bel visitó algunas iglesias de ahí de Reynosa, ubicaron una región donde, unas colonias por ahí. Y entonces él fue y le dijo a los pastores: necesito que me regalen una familia. Entonces las iglesias donaron una familia. Ya tiene 5 familias y van a comenzar una nueva obra en la zona de Reynosa. Pero el pastor Bel me decía: Mario, yo quiero pedirte que nos ayuden a orar porque necesitamos un matrimonio a tiempo completo. Y decía, ¿verdad? Eso de yo comenzar la obra pues es nada más un decir, pero realmente necesitamos un matrimonio que decida moverse a Reynosa y darle continuidad a lo que el Señor nos permite. Saben, hermanos, a ese hombre nos debemos doctrinalmente. Al pastor Bel, a su obediencia, a la obediencia de la hermana Karen, que decidieron de jóvenes venir a este lugar, traernos la palabra, y no solo se quedaron aquí, el testimonio de ellos llega hasta Costa Rica, ¿verdad?, donde establecieron iglesias también, y luego pues ustedes saben, ellos quedaron ahí en Miramonte un par de años. Y Miramonte pues ha sido una iglesia en esta dinámica tipo Antioquía, salieron y se esparcieron y ahí está. Pero no solo, otros hombres vinieron después y nos debemos a ellos, hermanos. Si nosotros ahora podemos mirar un poco más allá, es porque estamos parados sobre los hombros de esos hombres que decidieron obedecer en el pasado, de mantenerse firmes a pesar de las tribulaciones. Cuando nosotros leemos nuestra declaración de propósito que dice: los miembros de la Iglesia Bautista Getsemaní existimos para que Cristo sea glorificado, haciendo discípulos que llevan el mensaje de salvación a nuestros vecinos. Dijimos que para eso existimos, que existimos para ser discípulos que llevan mensaje de salvación, unos a sus vecinos, otros irán a nuestra nación y otros irán hasta lo último de la tierra. Esta semana, hermanos, al estar revisando algunas fotos que tengo ahí guardadas, esta es la más reciente, esta fue del viernes por la mañana, mientras nuestros hermanos allá en San Jerónimo Tecuanipan ya se preparaban, ¿verdad?, para el cierre. Aquí atrás están los niños, este es el equipo que sirvió. Miraba a los varones, una actividad que está ahí pendiente, que probablemente vamos a repetir, una actividad de alcance a la comunidad.
Pero se imagina el día en que podamos decirles, hermanos, la familia tal, ¿verdad?, que enviamos a Medio Oriente, nos está pidiendo que oremos porque este fin de semana van a tener un retiro con jóvenes, hay 6 jóvenes que van a ir, y que podamos decir la familia tal, pero una familia que está entre nosotros, algún joven, ¿verdad?, decirles, hermanos, nuestro misionero, ¿verdad?, allá hasta lo último de la tierra nos está pidiendo que oremos, van a tener una actividad. ¿Se imagina eso, hermanos? Pero eso no va a pasar si nosotros no damos el primer paso. Estamos próximos, hermanos. Esta semana es muy decisiva para nosotros. Esta semana vamos a tocar el tema de Tecuanipan ya en forma y esperamos que en unos días más podamos decirles, hermanos, los que quieran, ¿verdad?, terminando el servicio, que nos acompañen a San Jerónimo Tecuanipan. Vamos a tener nuestro primer servicio, ¿verdad?, a las 5 de la tarde, los que quieran ir, conocer, acompañar y orar. Y yo espero que muchos de ustedes, ¿verdad?, se animen a ir a Tecuanipan, ¿verdad?, orar durante ese primer servicio y luego soñar, hermanos, en grande con eso. Pero no solo queremos quedarnos en Tecuanipan. Nosotros quisiéramos también plantar una iglesia en la zona del silencio en nuestro país. Enviar miembros de nuestra iglesia, pero no solo queremos quedarnos ahí, queremos avanzar también. Recuerden, para el mes de noviembre estará viniendo el Ministerio de Enfoque Global y ellos nos van a presentar la oportunidad de que algunas familias por 2 años puedan viajar a India y estar allá 2 años, y luego si el Señor confirma que deben quedarse allá, hermanos, nosotros les enviamos la maleta, ¿verdad? Solo díganos, pastor, ya me voy a quedar en India. Bueno, vemos, ¿verdad? Yo me llevo las maletas, hermanos. Pero se imagina esto. Así que termino diciéndoles, queridos miembros de Iglesia Bautista Getsemaní, las naciones nos están esperando. Y tenemos que tomar decisiones. No podemos seguir igual, hermanos. Tenemos que hacer algo. Estamos trabajando en ello. Queremos proveer a la iglesia la oportunidad de mirar el campo, responder al llamado. Oramos para que el Señor se manifieste con poder y que pronto, hermanos, pronto podamos estar siendo parte de la extensión del reino de Cristo.